Si esta plantita crece en tu huerto o jardín, debo decirte que tenés un tesoro en tu patio. Esta plantita que podemos observar aquí, muchos piensan que es un yuyo, que es una maleza, pero en realidad es un alimento súper comestible desde tiempos inmemorables. Seguro la viste por algún lado, es muy fácil identificarla y crece por todo el mundo. Si no solamente crece en Sudamérica, a pesar de ser nativa de aquí, ya que los usaban los indígenas hace muchísimo tiempo. Jardineras y jardineros, no olviden suscribirse al canal, lo pueden hacer por aquí, que es totalmente gratuito, y así de esta forma estás perteneciendo a la familia de Planeta Jardín, donde hay videos de plantas, de huerta y todo el contenido de la naturaleza en general. También pueden seguirme en las redes sociales. Ahora sí, ¡empezamos! Aquí estamos con la planta de quinoa o quinoa, depende cómo se llama en tu país, pero científicamente esta planta es conocida como Chenopodium album, ¿sí? Ya que es la quinoa blanca. Existen de distintos colores y de muchas variedades, ¿sí? Pero la que crece instantáneamente, sin que nadie la llame, sin que nadie la plante, y que es considerada una maleza, es esta de por aquí. Aquí ya lo observamos en un estado más adulto. A la planta vemos que desarrolla la inflorescencia, que luego dará lugar a las tan ansiadas semillas. Debe medir 2,50 m aproximadamente y se ha vuelto un monstruo en mi huerto. De esta plantita, de la Chenopodium album, utilizaremos toda la planta en cuestión, ¿sí? Ya que te voy a comentar un dato muy particular, que esta plantita es de la misma familia que la espinaca y la selga, y presenta muchos minerales, tanto en sus hojas como futuramente en sus semillas. Sí, pero las hojas, por ejemplo, las puedes utilizar en ensaladas. Cuando la inflorescencia seque, ¿sí?, nos va a dar las tan ansiadas semillas de quinoa, que tienen muchas proteínas. Es un pseudo cereal, es un superalimento que lo utilizaban ya hace muchísimo tiempo en la región, ¿sí? Sobre todo los indígenas del Perú, de Bolivia, y debo decirles que es considerada una de las peores malezas según la agroindustria, ¿sí? Nos indican que es una maleza invasora, que no tiene ninguna utilidad, pero debo aclararles que eso es mentira, ¿sí? Ya que es un superalimento, y si es una plaga, como la mencionan, bueno, hay que comer más quinoa. Aquí observamos varias plantitas de quinoa en distintos tamaños, ¿sí? Esta es una pequeñita que es de muy fácil identificación. Como podrán observar, las hojas tienen una forma particular, son de color verde, a veces con el frío tornan verde azulado. El momento ideal para consumir las hojas de quinoa es cuando no ha desarrollado la inflorescencia todavía. Así que voy a probar unas hojas para ustedes, para que vean que no voy a morir en el intento. Son sinceramente como cualquier hoja verde, así que bueno, los invito a probarlas y a llenarse de sus nutrientes. Es una planta que crece sola, sin que nadie la llame, y ella va a estar ahí en tu jardín o en tu patio para ofrecerte todos sus nutrientes, sus vitaminas, sus increíbles proporciones de proteína que encontramos en sus futuras semillas, ¿sí? Ya que está comprobado que tiene 3 veces más proteínas que cualquier otro pseudo cereal o cereal, como por ejemplo el arroz, la avena, el trigo. La quinoa es un superalimento. Jardineras y jardineros, gracias por llegar hasta esta parte del video. Ha sido un honor compartir este pequeño conocimiento con todos ustedes. Espero que de ahora en adelante no la arranquen a la plantita cuando la vean. Simplemente cómanla, sí, que es muy nutritiva y por algo crece en todos los jardines del mundo o huertos sin que nadie la llame. Así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima edición.